Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Resumen de la película El Gigante de Hierro. Esta película estrenada en 1999 fue producida por Warner Bros. Animation, basado en el libro de Ted Hughes. Comienza con un enorme meteorito llegando a la Tierra en el año 1957, justo en el mar de Men, mientras un marinero se encuentra en su barco en medio de la tormenta, donde se encuentra con un gigante que sale del mar y destruye su barco. Después se nos presenta al pequeño Haggard Hugh, un niño solitario, cuya madre trabaja como mesera e intenta convencerla de adoptar una ardilla como mascota. La madre Annie se niega al principio pero intenta darle una oportunidad a la mascota. La ardilla escapa y mientras Haggard la intenta atrapar se topa con un comensal llamado Dean y al marinero cuyo barco fue destruido, narrando su encuentro con una extraña máquina. Nadie le cree al marinero excepto Dean. La ardilla trepa por la pierna de Dean y este no tiene más opción que bajarse los pantalones para evitar que lo muerda, causando un revuelo en el restaurante ya que la ardilla brinca entre los comensales. Haggard vuelve a casa donde se encuentra solo, ya que su madre tendrá turno nocturno. Él comienza a mirar una película de terror, pero pronto la antena comienza a fallar y trepa al techo para moverla cuando descubre que algo ha entrado a su jardín y roto su cerca. Hogarth se arma con un rifle y una linterna para salir a buscar al intruso, solo para descubrir una máquina gigante que devora todo lo que sea metal, incluida las torres de electricidad. El gigante pronto es electrocutado por las torres, y queda atrapado en los cables. Haggard al principio duda en ayudarlo, pero al final regresa para apagar el interruptor de las torres. El gigante se desmaya, Haggard se acerca a mirar al gigante, y este despierta asustándolo. Este corre a la carretera donde lo encuentra su madre, quien estaba muy preocupada al no encontrarlo en casa. Debido a que el gigante ha estado comiendo partes metálicas, el marinero llama al gobierno para que investigue el caso y envían al agente Kent Masley, quien al principio no creía que fuera algo importante, hasta que su auto es devorado por el gigante. Entonces se encuentra el rifle de Haggard en el lugar de los hechos, dándose cuenta que es un posible testigo. Hogarth a su vez intenta atraer al gigante con metal y tomarle una foto. Después de un tiempo, el gigante aparece, Haggard asustado huye y se golpea con una rama. Temeroso Haggard ve como el gigante imita sus movimientos por lo que asume que no le hará daño. El gigante a su vez, le entrega el interruptor de las torres dando a entender que sabe que Haggard lo salvó. El niño encantado con el gigante comienza a preguntar de dónde viene, a lo que el gigante no sabe responder. Pronto Haggard se da cuenta de que tiene un golpe en la cabeza y comienza a enseñarle a hablar. Mientras el agente Kent informa al alcalde de la presencia del gigante. Haggard tiene que volver a casa pero el gigante lo sigue. Al llegar a unas vías, el gigante intenta comerse el metal de estas y justo en ese momento, viene llegando el tren. Haggard convence al gigante de acomodar las vías para evitar un accidente, pero el tren choca con el gigante y se descarrila. Haggard se asusta porque el gigante se desarma y piensa que murió, pero se da cuenta de que puede reensamblarse. Pronto lo lleva a su casa y lo esconde en el granero, mientras el agente Kent se entera del accidente y acude al lugar a interrogar a los testigos. Buscando un teléfono ve a lo lejos la casa de Haggard. Haggard cena con su madre e intenta distraerla ya que la mano del gigante entra a su casa. A su vez el agente Kent llega para pedir usar su teléfono para informar a la milicia sobre la presencia del gigante, pero no le creen, así que abandonó la casa molesto y al escuchar el nombre de Haggard, se percata que el rifle que estaba en la escena le pertenece y regresa inmediatamente. Haggard nervioso ve el rifle y sale corriendo ya que la mano del gigante está causando estragos en el baño. Annie le cuenta al agente Kent que Haggard ha estado hablando de un gigante de metal, mientras Haggard saca la mano del gigante por la ventana del baño y distrae a su mamá y al agente. Este, aunque confundido, decide irse sospechando de la actitud del niño. Haggard regresa con el gigante y le muestra sus cómics, entre ellos, el de Superman, haciendo la comparación de que el gigante es un héroe como él.
que busca hacer el bien, pero el gigante ve otro cómic de Átomo, donde es un robot malvado que destruye todo y Haggard le dice que no es como el villano sino él es como Superman. Pronto el gigante tiene hambre y sale en compañía de Haggard a buscar metal para comer. Al encontrar un auto abandonado, Haggard le dice que puede comerlo ya que tiene meses en el lugar, pero en ese momento aparece Dean, quien trabaja como recolector de autos chatarra y Haggard lo lleva hasta el depósito de Dean, donde el gigante puede comer todo lo que quiera pero al comer un auto, este activa su alarma y despierta a Dean. Haggard aparece en la puerta de Dean para despistarlo. Este le atiende y le da un poco de café, lo que hace que Haggard comience a hablar de todo lo que le sucede en la escuela y Dean le dice que él elige lo que debe ser. Y no debe preocuparse por la opinión de los demás. De momento el gigante hace nuevamente ruido y Dean sale inmediatamente a revisar encontrándose con él. Haggard intenta convencerlo de que no es malo, pero Dean intenta huir con Haggard, lo que enoja al gigante y lo atrapa. El niño convence al gigante de no dañar a Dean y después le cuenta a este que el gigante no es malo y que no tiene recuerdo de nada y está indefenso. Dean, nervioso y molesto por la situación, se oculta en su casa y trata de ignorar a Haggard. El niño no tiene otra opción que dejar al gigante en el depósito y regresa a casa. Al bajar a desayunar descubre al agente Kent, quien alquila la habitación que estaba disponible en su casa. El agente Kent no para de acosarlo y preguntarle sobre el gigante, mientras Dean regaña al gigante ya que comienza a comerse el metal que usa para su arte. El gigante trata de arreglar el metal para contentar a Dean. Mientras tanto Haggard se ve obligado a salir con el agente al pueblo, y le pone chocolate laxante en la malteada, mientras el agente intenta convencer a Haggard que le dé información del gigante ya que no saben su procedencia, dando a entender que podría ser rusa o china y que podría ser un espía por lo que es necesario tener información de él. El agente Kent huye de repente al baño y Haggard aprovecha la distracción para volver al depósito con Dean, a quien encuentra haciendo arte con el gigante. Los tres deciden divertirse un poco y van al lago donde Haggard nada y convence al gigante de entrar al agua, causando una inundación en el bosque. Haggard le sigue enseñando cosas al gigante y encuentran un venado. El gigante se encariña con la criatura quien sale huyendo al escuchar un ruido. Haggard piensa que es por timidez pero en ese momento escucha el sonido de un disparo. El gigante corre hacia el ruido para encontrar al venado muerto y a los cazadores. Estos huyen y Haggard le explica que el venado ya no tiene vida. El gigante se siente agobiado por esta situación y al ver los rifles de caza, sus ojos comienzan a ponerse rojos. Aquí es donde Haggard le explica al gigante que las armas matan. Al regresar al depósito, el gigante se encuentra muy triste por lo del venado y Haggard le explica que la muerte es parte de la vida, que la muerte no es mala, pero matar sí lo es y que todos los seres vivos mueren. El gigante le pregunta si él también morirá, pero Haggard le dice que no sabe pero que el gigante al tener sentimientos tiene alma y las almas nunca mueren. El agente Kent continúa investigando al gigante, el cual encuentra la cámara de Haggard y al revelar las fotos, encuentra la foto de Haggard con el gigante, obteniendo la prueba necesaria que el general le pidió. Haggard regresa a casa y es emboscado por el agente aprovechando que su madre no se encuentra. El agente comienza a interrogar al niño, diciendo que sabe de su relación con el gigante amenazándolo con alejarlo de su madre si no confiesa, por lo que Haggard le dice la ubicación del gigante. El agente Kent toma por sorpresa al niño y lo duerme con cloroformo. Al despertar, Haggard escucha al agente hablar con el general para traer al ejército, el cual llegará en la mañana. Haggard intenta escapar para avisarle a Dean pero el agente lo custodia toda la noche hasta que se quedan dormidos. A la mañana siguiente la madre de Haggard regresa e interroga al agente sobre la presencia de la milicia en su patio. El agente lleva al ejército al depósito de Dean y advertido por Haggard, lo hace pasar por una obra artística.
avergonzando al agente Kent frente al general. La madre de Haggard, aliviada de que su hijo no inventaba lo del gigante, platica con Dean afirmando que le gusta su arte. Una vez que el ejército, la madre de Haggard y el agente se retiran, Haggard regresa con el gigante y comienza a jugar con él usando su pistola láser de juguete. Ellos juegan a que el gigante es Atomo, el robot destructor, y Haggard su rival, pero el gigante le dice que no, que él es Superman, tomando una S de un anuncio, pero cuando Haggard lo apunta con el arma, el gigante vuelve a poner sus ojos en rojo y activa sus rayos que dispara a Haggard. Afortunadamente la pistola de juguete se traba y Haggard sale ileso, ya que se baja del auto donde estaba, no sin antes ser visto por Dean, quien descubre lo que el robot ha hecho. Por segunda ocasión Haggard apunta con su pistola y el gigante activa nuevamente su rayo. Esta vez Haggard es salvado por Dean. El gigante, confundido por lo que ha hecho y sin saber por qué lo hace, intenta explicar que no fue su intención. Dean, molesto, le pide que se aleje, ya que sin importar su buena intención, él es un arma e intentó lastimar a Haggard. El gigante no soporta estas palabras diciendo yo no soy un arma. Desconsolado, el gigante huye del depósito y Haggard trata de perseguirlo. Dean observa la pistola de juguete y se da cuenta de que el gigante no quería lastimar a Haggard, sino que se defendió ante la pistola de juguete. Solo se estaba defendiendo. Por lo que Dean alcanza a Haggard para buscar al gigante, quien desconsolado deja caer la S que representaba a Superman. De repente, a lo lejos, dos niños observan al gigante ante su emoción. Ambos resbalan por el techo y están a punto de caer, cuando el gigante oye sus gritos de auxilio e inmediatamente corre a salvar a los niños. A su vez, el agente Kent da aviso al general diciendo que el gigante está atacando el pueblo, pero realmente los pobladores, asombrados, miran como un héroe al gigante. Haggard llega con Dean y el gigante le repite yo no soy un arma, lo que hace feliz a Haggard, el cual sube a la mano del gigante. Justo en ese momento el ejército comienza a atacar al gigante, quien huye intentando proteger a Haggard de las balas. Dean intercepta al ejército para decirle que tiene a Haggard con él y que es inofensivo, ya que solo se defiende si lo atacan, por lo que deben dejar de disparar. El agente Kent usa eso y le miente al general diciendo que el gigante mató a Haggard, lo que lo convierte en una amenaza, haciendo que el general se comunique con la Casa Blanca para autorizar el uso de misiles contra el gigante. Mientras este corre a toda velocidad y al esquivar un autobús cae por el acantilado, descubriendo que puede volar. El gigante vuela, intentando evitar activar su sistema de defensa, el cual es derribado por un misil, cayendo sobre un granero. El gigante ve a Haggard desmayado, por lo que asume que está muerto como el venado, y al no soportarlo, el gigante pierde el control de sí, recuperándose del golpe en la cabeza y activando todo su sistema de defensa, atacando a los militares, convirtiéndose en lo que nunca quiso ser, un robot destructor. Annie y Dean llegan con Haggard descubriendo que solo está desmayado. Pronto lo suben al auto para llevarlo al hospital, pero los militares evitan el paso ya que el agente Kent convence al general de lanzar una bomba al gigante, acercándolo a la costa para acabar con él. Haggard escapa del auto y corre hacia donde está el gigante antes de que éste ataque al barco que le dispara. Le repite es malo matar. Las armas matan. Y tú no tienes por qué ser un arma. Eres lo que tú decides ser. Decide. Estas palabras hacen que el gigante recobre la conciencia y desactiva sus armas, mostrando que él no es malo, y Haggard le dice que le demuestre su bondad a los demás. Mientras Dean le explica al general que el gigante solo se defiende y debe cesar el ataque, pero el agente Kent, enloquecido, intenta convencerlo de lo contrario. El gigante se acerca a ellos y Haggard les pide no disparar. El general se da cuenta de que es un error soltar la bomba y, a punto de cancelar el ataque, el agente Kent le quita la radio y lo autoriza.
El general le dice a la gente que el misil se dirige a la posición actual del gigante, el cual está en el pueblo, por lo que todos morirán. El agente Kent entra en pánico e intenta huir, por lo que el gigante lo detiene. La bomba se aproxima y Haggard le explica al gigante que esa bomba viene hacia ellos y que todos morirán. El gigante toma una decisión y le dice a Haggard que debe quedarse mientras él detendrá el misil. Haggard triste se despide y el gigante vuela hacia el misil recordando las palabras de Haggard. Eres lo que tú decides ser, a lo que el gigante se responde yo soy Superman, dando a entender que ha elegido ser un héroe. Mientras choca con el misil salvando a todos. El tiempo pasa, Dean construye una estatua en honor al gigante. Howard ahora es más sociable y su madre Annie y Dean ahora son pareja. Dean le da a Haggard un tornillo que el general le envía, como único recuerdo del gigante y Haggard admite que lo extraña. Durante la noche, el tornillo escapa de la caja y Haggard se da cuenta de que el gigante podría estar vivo, ya que sus piezas se están reuniendo. Enseguida se nos muestra una escena donde el gigante está reuniendo sus partes en Islandia, dando a entender que sigue vivo, finalizando la película. Sinceramente, como cinéfila, esta escena donde el gigante vive fue sumamente satisfactoria. Esta película es una excelente recomendación tanto para niños como para adultos. Realmente es muy conmovedora y me hace llorar cada que veo al gigante chocar contra el misil. La trama de esta película se centra en la concientización del uso de las armas y el impacto que tiene en la vida de los demás. Ya que el propio director Brad Bird ha plasmado su experiencia personal en la película, ante la trágica muerte de su hermana Susan, quien fue asesinada por su esposo con un arma de fuego. Replanteando la idea de qué pasaría si un arma tuviera alma y no deseara matar. Esto se ve reflejado en muchos de los diálogos de la película, entre Haggard y el gigante, sobre las armas y lo que ocasionan a otros, dándole la elección al gigante entre cumplir su propósito como arma o elegir no dañar a los demás, y convertirse en un héroe, pese a su diseño y naturaleza, dando a entender que las personas podemos elegir ser buenas y hacer lo correcto. Realmente una película muy conmovedora, que te hace reflexionar sobre la naturaleza de las personas y el uso indebido de las armas. Durante varias escenas se nos muestran diversas armas, incluso de juguete, así como el video que le muestran a Haggard de qué hacer en caso de un ataque con bomba en la escuela, como el miedo e incertidumbre durante la Guerra Fría, que convertía a todo lo diferente en enemigo o aliado de rusos. El cual podemos observar cuando el agente Kent intenta convencer a Haggard de que es por el bien de la nación y para sentirse seguros. Esta película tiene muchas referencias, incluida el cómic de Mad, Spirit y Superman. Sinceramente una gran obra de arte que en su tiempo no fue valorada, ya que recaudó poco en taquilla pero que actualmente es un clásico del cine, por lo que nosotros le damos una recomendación de 10. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.